Bueno, familia, ¿cómo van? ¿Cómo los va tratando el año? ¿Todavía cumpliendo las metas? Sí, todavía en el gimnasio, todavía con la dieta, no abortamos. Qué bueno. Entremos en materia. Mire, los seres humanos nos disgustamos por casi todo, por la persona que se nos cola en la fila, por el que maneja muy lento, por la comida que no llega rápido, hasta por los perros del vecino que ladran demasiado. En todo encontramos motivos para armar un conflicto, que a veces pasa sin mayor impacto que un calentón de hígados, pero en otras ocasiones puede escalar a situaciones realmente graves. Yo no sé si usted recuerda a aquel hombre que mató a quemarropa a otro conductor porque le sonó el pito en la fila del Automac. El diccionario señala que un conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Eso quiere decir que si usted pone a dos individuos juntos a hacer una misma tarea, ya va a encontrar ahí potencial para el conflicto, porque tenemos diferentes formas de pensar, puntos de vista, opiniones, prioridades, formas de resolver la vida. Tanto es así que a veces el asunto se vuelve irreconciliable. No hay forma de hallar encuentro y la relación termina rompiéndose. Usted y yo somos tan complicaditos que nos toca presupuestar el conflicto como parte de la vida. Donde hay personas hay conflictos. A algunos ni la cara nos ayuda porque somos enjachadores, tenemos cara de buscapleitos y tenemos que orar para que Dios nos endulce el tarro, como digo yo. El conflicto puede ser de todo tipo, póngale apellido: económico, laboral, familiar, relacional, y puede ocurrir en cualquier escenario, en el trabajo, en el barrio, en la familia, hasta en este grupo de santos llamado iglesia. Mire, hemos recibido quejas, algunos se molestan porque ponemos árbol de Navidad, otros porque hacemos un bazar para recolectar fondos para las chicas, porque la música está muy alta o muy baja o es muy vieja o no me la sé. Hasta una persona se quejó en una ocasión porque yo saludaba diciendo hola gente, en vez de decir hola hijos del Dios Altísimo, rescatados en la cruz por el sacrificio expiatorio de Cristo. O sea, hasta para eso hay gente, para quejarse de estas cosas. Entonces, hermanos, el capítulo 15 de Hechos nos presenta esta parte no tan romántica de la iglesia primitiva. Se armó la bronca. Estaban llenos del Espíritu Santo, compartían todos los bienes que tenían entre ellos. Dice que miles se sumaban cada día a la iglesia, pero como era de esperarse, el conflicto apareció. Porque donde hay seres humanos, ya lo dije, hay diferentes opiniones, personalidades y luchas de poder. El problema que enfrentan es mayúsculo. Un conflicto era del tipo teológico doctrinal. Se les estaba exigiendo a los no judíos, a los gentiles, que para ser salvos debían circuncidarse. O sea, antes de ser cristianos deben convertirse al judaísmo. Nunca faltan los religiosos que siempre se fijan más en la forma que en el fondo de las cosas. El problema no era sencillo, imagínense, tiene que ver con una doctrina básica, la salvación, y tenía potencial para haber dividido a la iglesia de manera permanente. Dice el verso 2, vamos a estar en Hechos 15, que es el que nos corresponde. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé, que eran los líderes en ese momento, con todo este poco de gente que pensaba así. Vemos a Pablo y a Bernabé haciendo equipo en contra de aquellos que planteaban esta hipótesis. El otro conflicto que encontramos en ese capítulo es más de tipo personal y de liderazgo. Ahora, los que se disgustan son precisamente Pablo y Bernabé.
no se ponen de acuerdo sobre quién debe acompañarlos en el próximo viaje misionero. Dice el verso 37, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Evangélicos, como decía una tía mía. ¿Cómo desamarrar el nudo del conflicto? Aquí me traje este. Pero sobre todo, ¿cómo hacerlo bien? Es la pregunta que vamos a tratar de resolver hoy de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Y antes oramos. Señor, agradecemos que como siempre tu presencia nos acompañe y con un corazón dispuesto, Señor, hoy abrimos nuestros oídos para escuchar tu palabra, pidiéndote que nos confrontes, Señor, y que sobre todo nos motives a tomar las decisiones y hacer los cambios que cada día reflejen más el carácter de Cristo formándose en nosotros. Gracias porque no es casualidad que cada hombre y mujer que está hoy aquí, Señor, pueda recibir esta palabra. La tomamos con acción de gracias en tu nombre. Amén. Bueno, aunque el conflicto es inevitable, nos asusta y tratamos de huirle. ¿Por qué? Porque nos obliga a hacer algo. Porque además de eso muchas veces nos llena de culpa y sobre todo nos hace sentir incómodos y que perdimos el control. Pero lo cierto es que el conflicto no es el problema es cómo lo enfrentamos. Recuerden que Judas y Pedro, los dos habían traicionado a Jesús, los dos fallaron. La diferencia fue que Judas se ahorcó y Pedro, en cambio, se arrepintió, confesó su pecado y fue restituido. No fue su falta, fue la reacción lo que marcó la diferencia. Podemos hacer del conflicto un problema y salir de ahí heridos, enojados, llenos de amargura, odiando a la otra persona, o podemos hacer del conflicto una posibilidad. Y salir de ese capítulo más maduros, más dependientes de Dios, conociendo mejor a la otra persona, conociéndome mejor yo. Veamos en el siguiente video que ejemplifica de manera muy clara las maneras distintas en las que podríamos abordar un conflicto. Producción.
¿Y usted a cuál se parece más? ¿Al team del oso y el venado o al de la liebre y el mapache? Si no resolvemos los conflictos, la factura nos sale cara. El precio, el costo del conflicto es muy alto. El conflicto entra por una puerta y la felicidad sale por la otra. Me roba la paz, el sueño, me llena de ansiedad, me enferma, hiere mis vínculos y además obstaculiza mi relación con Dios. No puedo pretender amar a Dios si no estoy en armonía con el prójimo. ¿Se acuerdan, tal vez los más viejitos, que en las iglesias nos recetaban aquella canción? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿La oían? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Se acuerdan? Actuábamos más movidos por la culpa y por el miedo que realmente por el deseo genuino de resolver un conflicto. Pero la Biblia lo plantea en Mateo 5:23. Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Resolver un conflicto es encontrar una solución pacífica a los desacuerdos. La pregunta es, ¿cómo hacerlo bien? Vamos a ver 5 claves que tomaron Pablo y Bernabé para llegar a un buen término y desamarrar el nudo del conflicto de una manera bíblica y eficaz. La clave número 1, vamos a empezar a soltar aquí el nudo, a ver si nos resulta. Hable sobre el conflicto de frente y pronto. El primer paso para resolver el conflicto es que no podemos ignorarlo, esconderlo, negarlo o postergarlo. Esto solo va a hacer que la situación empeore. El conflicto debe ser identificado, hay que ponerle nombre. De lo contrario, el enojo va a ir en escalada. Pasa a ser resentimiento, luego amargura y podría terminar en odio. En Hechos 15:2 dice que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con aquellas personas y discutieron con vehemencia. Otra versión dice que tuvieron un serio debate. Nadie dijo que iba a ser sencillo, pero no actuaron como si nada pasara. Al contrario, tomaron el toro por los cuernos. La cultura tica nos juega en contra, porque no nos gusta hablar las cosas de frente, ¿cierto? Preferimos hablarle a Pedro para que entienda a Juan y tirar chanitas y decir indirectas. Y además preferimos postergar eternamente aquellas cosas que nos incomodan y ver para otro lado. Pero la resolución correcta de un problema exige que lo hagamos de frente. ¿Le ha pasado que muchas veces alguna persona está molesta con usted y se entera primero toda la oficina, todo el barrio, todos los demás antes de que lleguen a hablar con usted? Lo correcto es que hablemos directamente con la persona que tenemos esa dificultad o diferencia. Dice Mateo 18:15, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Eso significa que no hacemos chismes con terceros, que no desprestigiamos a la persona o hablamos mal de ella con otros, que no le andamos dando las quejas a todo el mundo. Vamos primero a hablar con esa persona. Dice Mateo 18:15 que si no hubo humo blanco en ese primer acercamiento, ahora sí podemos incluir a un tercero, a un testigo que nos acompañe. Y si ahí tampoco se resolvió, entonces dice que lo eleve a una autoridad superior de la iglesia. Y si ahí tampoco sucedió nada, bueno, entonces ahora sí dígale chao, ya la persona no quiere resolver. Pero además debemos hacerlo de manera pronta. El refrán popular dice que el tiempo cura todas las heridas. Eso es mentira. Eso es mentira. El tiempo, si no se trabaja de manera correcta, lo único que va a hacer es enraizar las heridas, agravar los problemas. Piense, por ejemplo, en una caries dental o en el cáncer. Si es atacado a tiempo,
se curó la situación, se puede resolver. Pero si usted no atacó al tiempo este tipo de circunstancias, va a quedar chimuelo o se va a morir. Mi abuelo se divorció emocionalmente de mi abuelita 12 años antes de morir. Se vino a vivir con nosotros, murió a los 83 años sin haber podido sanar su relación con ella. Tristemente, los dos se fueron a la tumba y nunca pudieron resolver el conflicto de pareja que provocó aquella ruptura. Pero tal vez usted no ande muy lejos. ¿Cuántas semanas o quizás años lleva acumulando rencor en ese conflicto que no se ha decidido enfrentar de manera pronta? La Biblia nos pone un límite de tiempo. Efesios 4:26 dice: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Estamos claros que no siempre es posible ni prudente abordar un conflicto de manera inmediata. Hay ocasiones en que necesitamos tiempo para calmarnos, para procesar la información, para orar, para permitirle al Espíritu Santo que sane nuestro corazón. Pero lo que nos quiere decir el texto es que abordemos cuanto antes el problema. No deje que se añeje ni que eche raíces. La segunda clave, vamos a resolver otro poquito más del conflicto, es consultar la palabra de Dios. En el tema de resolver conflictos, la psicología tiene algo que señalar. Los juristas, los coaches, los mediadores también tienen algo que decir. Pero para un creyente, la Biblia es nuestro manual de vida por excelencia. Y tratándose de conflictos, tiene muchísimo que aportarnos acerca de cómo nos toca reaccionar, qué es lo correcto y lo pecaminoso, qué es lo justo y qué es abusivo, entre otras cosas. Tal vez usted me dirá: pero espérese un momentito, es que yo no soy experto en la Biblia, yo no la conozco toda y yo no la entiendo toda, hay un montón de partes que todavía no entiendo. Le respondo de manera sencilla. No se preocupe por las partes de la Biblia que usted no conoce y no entiende. Preocúpese por las que sí entiende y aún no ha decidido obedecer. Cualquier creyente, aún en el ABC de la fe, sabe bien que se nos manda a amar al prójimo, a perdonar 70 veces 7, a poner la otra mejilla, a bendecir a los que nos maldicen y hasta amar a los enemigos. La primera oración que aprendimos, ¿cómo dice? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El reto es poner esto en práctica cuando tenemos el hígado inflamado. Como norma, sin importar lo enojado que estemos, no deberíamos nunca presionar el botón de la ira, de las amenazas, las palabras destructivas, los insultos, las etiquetas. La respuesta violenta nunca ha resuelto ningún conflicto, al menos no de manera positiva. Por el contrario, independientemente de nuestro estado de ánimo, que puede oscilar entre el enojo, la decepción, el dolor, la tristeza, la culpa y otro montón de emociones, la Biblia nos invita a ser pacificadores. Dice Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Ya consultaste tu Biblia para saber qué dice sobre ese conflicto que tenés? Para mí el ejemplo más claro en mi propia vida de cómo la palabra de Dios guía mis decisiones en un conflicto me sucedió durante una crisis muy seria de pareja que tuve. Yo estaba decidida a divorciarme, así que convencí a mis pastores, a mis padres, a mis amigos, etcétera, de que esa era sin duda la mejor salida para mí. Entonces un día, mientras estoy hablando con una amiga que es pastora, ella me hace esta pregunta: ¿y ya le preguntaste a Dios si Él también te da el aval para esa decisión que vas a tomar? Yo quería brincarme esa parte porque obviamente no quería hacer las cosas según el plan de Dios, ¿no? Según el plan maravilloso que yo ya tenía para mí. Pero me dejó pensando. Así que un día en oración le dije: Señor, ya sabes lo que yo pienso y cómo me siento en relación a este problema.
Si tenés una respuesta diferente para mí, yo necesito que me la señales con claridad, de manera precisa y contundente. Pero además, vea lo que le dije, creo que ya se los había contado en alguna ocasión. Yo quiero que me des la respuesta en el texto de la Biblia que me toca leer hoy. Y yo dije, ahora sí lo dejé en jaque a Dios. Ahora sí que lo fregué, porque en esta carta de Pedro, donde yo estoy leyendo que va a hablar nada del divorcio, yo le voy a ganar a Dios. Entonces empecé a leer. Y cuando yo llego a primera de Pedro 5:10, la voz del Espíritu Santo habla dentro de mí y me dice, esta es tu respuesta. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. El resto de la historia usted lo conoce. Obviamente hice caso y por eso hoy Mauricio y yo podemos estar aquí juntos compartiendo este espacio. En mi conflicto personal y relacional, la palabra de Dios fue luz en mi camino. Los líderes de la iglesia primitiva enfrentaban un difícil conflicto de opiniones tan antagónicas que no sabían cómo resolver aquello. Entonces aparece el apóstol Santiago, uno de los padres de la iglesia primitiva, para recordarles a todos lo que dice la escritura. El verso 13, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Y dice, como está escrito, y empieza a recitar diferentes pasajes del libro de Amós, del libro de Isaías. La respuesta a nuestros diferentes conflictos también está escrita, gente. Al menos encontraremos ahí los principios rectores para tomar las decisiones correctas. Antes de actuar, tómese el tiempo para orar por paz, por sabiduría y para consultar su Biblia. Que sea la palabra de Dios y no mis sentimientos en ese momento lo que dirija mi conducta. La clave número 3 para seguir desamarrando el nudo de este conflicto: pida consejo. Cuando tenemos un problema, nuestras emociones están embotadas, estamos parcializados y hay puntos ciegos que no logramos ver con claridad. Por eso la perspectiva de alguien que desde afuera nos ayude a ver el conflicto siempre es muy valiosa, especialmente cuando se trata de asuntos de trascendencia. El verso 2 se nos dice que eso fue exactamente lo que hicieron. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. El tema no era simple de resolver y por eso Pablo y Bernabé elevaron el asunto a una autoridad superior. El verso 6 dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Otra versión dice, para tomar una decisión bien pensada. En un conflicto serio no se toman decisiones a la ligera, ni reactivas, ni por impulso. Es preciso pensar bien mis respuestas, escuchar todas las partes involucradas. Ahí el texto nos dice que escucharon a los fariseos en su punto de vista y luego escucharon a Pedro, a Bernabé, a Santiago, a Pablo. Todas las partes, porque hay que tener el cuadro completo antes de tomar una decisión. Además, siempre que lo amerite, debemos pedir el consejo y la dirección de alguien maduro que con su sabiduría y con su conocimiento nos pueda orientar al respecto del tema en el que estamos. En la vida cotidiana, si ocurre un secuestro, llaman a negociadores expertos. No cualquier persona puede manejar aquella situación. Si hay un suicida, también llaman a los especialistas para acompañar a la persona y evitar que cometa una decisión trágica. Si la enfermedad es muy grave, hacen una junta médica que discute el caso y los tratamientos que se van a dar. Y hasta el presidente tiene un consejo de gobierno. Yo no sé si lo escucha, pero lo tiene. Porque le tengo noticias.
usted no es dueño de la verdad. ¿Sabía eso? ¿Quién dice que mi forma de ver las cosas es la correcta? Marta se atrevió a acusar a su hermana María con Jesús, porque ella estaba haciendo lo que creía que era correcto y esa gran vaga de María ahí sentada escuchando a Jesús. Pero el punto de vista de Jesús era completamente diferente y la pone en evidencia. Marta, Marta, aunque usted no lo crea, Marta, María escogió la mejor parte. La sabiduría y la experiencia de otros nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Ellos ven lo que para mí no es tan claro. Solo requerimos una buena dosis de humildad para levantar la mano, pedir ayuda y dejar que un tercero pueda meterse en esas partes privadas de nuestra vida. Este amigo mío y su hermano estaban en un conflicto porque uno pensaba que era mejor internar a su mamá, una señora adulta mayor con varios años de tener problemas de Alzheimer, y el hermano decía: no, mi mamá se queda aquí porque los buenos hijos cuidamos a la mamá hasta el último momento. La señora ha corrido algunos riesgos porque al mínimo descuido encendió un día la cocina y se puso a cocinar en toppers plásticos, se baña con la ducha a todo full y ella vestida y sale empapada. Y lo más grave fue que un día, mientras mi amiga está cuidando a sus nietos pequeños y a la señora también, no se dieron cuenta, abrió la puerta y se escapó. En minutos ya había recorrido varios kilómetros, la gente la buscaba, ella, mi amiga que estaba sola mientras llamaba a su esposo. Bueno, cuento corto, viven en Estados Unidos, cruzó el freeway, o sea, una calle súper transitada. De milagro no la levantó un carro, la señora se cayó, tuvo varios golpes. Bueno, imagínense qué cosa más difícil. Y aún así no se ponían de acuerdo los hermanos. Tuvo que intervenir un consejo de profesionales, un médico, una trabajadora social, una psicóloga para explicarle a la familia los riesgos, las implicaciones, el síndrome del cuidador y de cómo los desgasta. Y gracias a ese consejo sabio, finalmente ambos hermanos acuerdan que lo mejor es que la señora sea cuidada en un lugar especializado para sus necesidades. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y 12:15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Si no sabe qué hacer usted con ese problema que tiene, levante la mano y pida consejo. La clave número 4. Busque un resultado que sume. La meta siempre debería de ser que en la medida de lo posible ambas partes salgan satisfechas y, ¿por qué no?, hasta felices. Esta semana tuve que echarme un pulso con una conocida zapatería. Resulta que mi hija me regaló unos zapatos para Navidad, pero no me quedaron. Como yo estaba fuera del país en los primeros días de enero, fuimos a ver si nos lo cambiaban. Pero había un pequeño detalle: Camilita perdió la factura. Entonces, pues vamos a la tienda y le explicamos a la muchacha que lo que necesito es medio número más. Con medio número ya me quedan divinos. Y la muchacha dice, no, necesitan la factura. Ay, qué tirada. Bueno, entonces escribo a las redes sociales de la empresa pidiéndoles si por favor me pueden ayudar, la situación y que no encontramos la factura. Una persona me responde, me piden el nombre, la cédula, el día, la hora, el local en el que se compraron, la foto del voucher digital, la foto de los zapatos por arriba, por los costados, por la suela, la foto de la caja de los zapatos en perfecto estado, el tipo de sangre, si donaba órganos. Bueno, casi que solo eso faltó. Yo envié todo confiada y dije, ay, qué lindo, ¿verdad? Qué apertura al servicio al cliente de esta tienda, qué maravilloso, nos van a ayudar. Pero después de unos días nos envían la respuesta de gerencia. Necesitan la factura. No podemos cambiárselos. Y usted siente que algo
le sube y le baja. Le dije, gracias por nada, o sea, nunca más volvería a comprar zapatos en sus tiendas, porque no siempre el conflicto se puede resolver de manera positiva, porque a veces la otra parte no tiene la anuencia para eso. De paso, si alguna quiere zapatitos negros bajos, hablamos a la salida, son 37. Bueno, lo ideal es que frente al conflicto nos autoevaluemos. ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Tener la razón o cuidar la relación? ¿Buscar un culpable o buscar la solución? Si somos honestos, la mayoría de nosotros, sobre todo en las primeras etapas del conflicto, lo que queremos es demostrar cuán equivocado está el otro. Lo absurdo, lo irracional de su punto de vista, lo injusto de su proceder. De hecho, algunos le entramos al problema con la consigna morir o matar. Pero esa actitud nunca ha resuelto ningún conflicto, solo lo recrudece, como claramente quedó demostrado por Shakira y Piqué. Por eso, antes de ver pajas en ojos ajenos o de acusar y condenar a los demás, deberíamos preguntarnos primero, ¿cuál es mi motivación? ¿Estoy siendo insensible o demasiado sensible? ¿Empática o indiferente? ¿Actué de forma violenta? ¿Serán otros o seré yo realmente la que tiene que corregir la conducta? Si genuinamente queremos resolver el conflicto, no vamos a atacar a la persona. Somos empáticos, estamos dispuestos a ceder. Usted va por 100, el otro por 50, ¿qué le parece si quedamos en un 75? Usamos palabras amables porque dice Proverbios que calman el enojo, mientras que la respuesta grosera lo enciende más. Escuchamos al otro porque dice Santiago que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos. Y muy importante, admitimos la parte en la que fallamos, aunque sea mínima. No empiece la conversación diciendo amor, discúlpame, perdóname, pero es que usted esto y usted lo otro, porque ya ese pero anuló toda la intención anterior que usted tenía. Cuando mostramos la actitud correcta, preparamos el ambiente óptimo para resolver el problema. Tristemente, nuestra actitud no siempre es la más dispuesta. Veamos el siguiente video que creo que lo ejemplifica maravillosamente bien. Vamos a las pantallas. Creo que nos refleja a todos. ¿Quién tenía que salir primero? El otro, ¿verdad? Eso pensamos siempre. Todos esperamos que sean los demás los que den el primer paso. Somos demasiado ensimismados, egoístas, y así transcurren los minutos o a veces los años. Como creyentes deberíamos de entender que somos llamados a dar el primer paso,
a ser los primeros en ceder y los primeros en buscar una solución, aun cuando a veces sea incluso sacrificial. Dice Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El indicador de que hicimos bien la tarea y de que el conflicto se resolvió correctamente es un resultado positivo para las partes involucradas. Tal vez uno obtuvo paz, el otro perdón. Tal vez uno obtuvo lo que quería y el otro se sacrificó, pero los dos estamos bien. Así sucedió en la iglesia primitiva. Después de aquel estira y encoge doctrinal, esta fue la conclusión. Verso 31. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba. Si el resultado final de un conflicto es paz, alegría, claridad en un tema, un amigo recuperado, una relación restaurada, unos zapatos cambiados, lo logramos. Clave número 5. Dé espacio a la gracia. Aquí está. Desamarramos el nudo. Cuando mi cuñada estaba aprendiendo a manejar, adquirió un carrito pequeño y modesto y se lanzaba a las calles como todo conductor primerizo, lleno de terror por cualquier situación y especialmente si le toca a uno subir cuestas. Resulta que un día en una de esas travesías cometió un error y golpeó fuertemente a otro carro en un costado. Y como muchos no tenía seguro. El detalle es que el carrito era un BMW de esos 4x4 enormes, imponentes, guapos y carísimos. Cuando a ella le pasa el susto y se percata de lo que ocurrió, se baja del carro a moco tendido, llore y llore, dispuesta a entregarle las llaves de lo que ya era la lata que le quedaba a ella, ¿verdad? Las córneas, los riñones y lo que hubiera que entregar, porque era imposible que ella pudiera con su salario modesto arreglar el carro de ella menos el del otro. Jamás iba a poder. Pero entonces tuvo lugar el milagro de la gracia. Un señor ya maduro, grande, se bajó y al verla tan ofuscada, tan preocupada, le dijo: mamita, no se preocupe. La verdad que esto es solo material. Váyase usted tranquila en su carrito que yo me encargo del mío. Dice ella que más lloraba, pero ahora de ver el milagro de recibir algo que no merecía, porque todo lo había hecho mal, era la responsable. Todos nos equivocamos. Todos hemos herido en algún momento a alguien. Todos nosotros estamos expuestos a fallar y por eso todos necesitamos que en algún momento nos traten con gracia y perdón. Piense que si Dios nos tratara como merecemos, no habría ser humano de pie. Ya nos hubiera partido un rayo a todos. Pero Dios nos ha tratado con amor y Él espera que hagamos lo mismo con aquellos que nos hieren o nos decepcionan. Volvamos a la historia. Juan Marcos no había actuado bien. Pablo y Bernabé lo llevaron como aprendiz, asistente en el viaje misionero inicial, pero en uno de los puertos hizo abandono de trabajo. Se bajó del barco, abortó la misión. Dice el verso 13 que cuando estaban allá en la ciudad portuaria de Perge, Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Tan. No explica las razones. Puede ser que estaba cansado, que tenía miedo, que se aburrió, lo que sea, pereza, lo que sea. Evidentemente no se justificaba aquel comportamiento. Ahora tienen una nueva salida misionera y el señorito quiere subirse al barco. Pero Pablo, que seguro era de apellido Zúñiga, tenía muy buena memoria y dijo: no, señor, conmigo no va ese muchacho. Y Bernabé insiste en que sí. Dice el verso 37, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Y Pablo se atrinchera en el no. La bronca que se armó fue tal que cada uno agarró por su camino. El verso 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre.
Pablo escogió a Silas y dice más adelante que se fue para Siria y Sicilia. Subraye por favor este texto en su Biblia, porque es maravilloso que la Biblia no decore ni endulce la condición humana de nuestros héroes de la fe, porque eso nos da esperanza a usted y a mí. Nos recuerda que Dios sigue usando gente imperfecta y fracturada como nosotros para sus propósitos. Ambos eran hombres llenos del Espíritu Santo y aunque tenían diferentes opiniones, podían respetarse. A veces el acuerdo es que no estamos de acuerdo y eso no necesariamente tiene por qué destruirnos en una relación. El caso es que Bernabé estuvo dispuesto a correr el riesgo por aquel muchacho. Lo había hecho antes con el mismísimo Pablo, cuando Pablo estaba empezando en la fe y todavía olía a asesinato y a persecución de los cristianos. Y Bernabé dijo: venga, Pablo, yo lo voy a acuerpar. Y decide hacerlo de nuevo ahora por este joven misionero Juan Marcos, que había fracasado en su primer intento. Ahora pregúntese: ¿y si lo que Dios quiere de mí es que yo sea el Bernabé de esa persona con la que he tenido algún conflicto? Tal vez humanamente no merece una oportunidad, pero tal vez le urge ser tratada con la gracia y el amor con los que Dios nos ha tratado a nosotros. No se le olvide que usted y yo también hemos sido el Juan Marcos de otros. Concluyo. Estados Unidos tiene embajadas en la mayoría de países alrededor del mundo. Están ubicadas en territorios ajenos. Sin embargo, las reglas y leyes que aplican dentro de los límites de la embajada son las del gobierno estadounidense. Es como un pedacito de Estados Unidos en cada uno de estos países donde están las embajadas. Así es como se espera que funcione la iglesia. Estamos en este lado de la eternidad llamada tierra, pero pertenecemos allá al cielo. Nos rigen leyes divinas. Nuestra conducta responde a normas diferentes. Por eso, aunque resolver conflictos es una habilidad que cualquier persona debería entrenar, de manera intencionada nosotros los cristianos debemos procurar desamarrar el nudo de cualquier conflicto, pero además hacerlo con amor. Dice Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si usted y yo vamos a escribir el capítulo 29 de Hechos, debe estar consciente de que se espera más de nosotros. Se espera mucho más de alguien que dice ser seguidor de Cristo. Se espera más de la iglesia, de su pueblo, de nosotros, sus representantes en la tierra, llamados a ser luz y sal para el mundo. Romanos 12 nos da el resumen magistral de cómo debería de ser nuestra conducta frente al conflicto. Leo para ustedes verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué te falta hacer para desamarrar el nudo de ese conflicto que ya lleva rato ahí gestándose? Hay variables que no controlamos, pero antes de darse por vencido, asegúrese de que ya hizo todo lo que le correspondía como un verdadero hijo de Dios.
Asegúrese de haber mostrado la humildad, la gracia y el amor que Dios también le ha mostrado a usted. Pongámonos de pie. Y yo le voy a invitar para que mientras usted escucha y canta esta canción, haga su propia autoevaluación. ¿Será que tengo que tomar la iniciativa e ir a hablar con esta persona y a resolver este conflicto? Haga su propio análisis. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Señor, es imposible que podamos ocultarte algo. Dice tu palabra que lo más profundo de nuestro corazón lo conoces. A cada uno nos llamas por nombre y sabes nuestra historia, nuestras batallas, nuestros dolores, nuestras fracturas. Todo de mí lo conoces, Señor. Y así con cada uno de los que hoy estamos aquí. Sabes dónde hay dolor por un conflicto que no se ha resuelto. Sabes cuánto nuestro orgullo, nuestra altivez ha impedido que podamos subsanar esa situación. Y hoy tu palabra nos está retando a que debería de ser el amor lo que caracterice nuestras reacciones, nuestra conducta. Queremos ser hombres y mujeres que reflejan la luz de Cristo en todas las situaciones. Si vamos a escribir ese capítulo de Hechos 29 como la iglesia, el pueblo de Dios, necesitamos aprender a resolver los conflictos y hacerlo de la manera correcta, una manera que honre a las personas, pero que te honre a ti, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdóname, Señor. Primero tengo que decírtelo a ti, perdóname, porque sé, tu Espíritu Santo me ha hablado una y otra vez. Vaya, hable esta situación, sane este asunto, perdone, deje ir eso, suéltelo, hable con esa persona, pida disculpas por lo que hizo mal, restituya el daño que causó. Pero en mi orgullo y en mi altivez, muchas veces he seguido postergando esto. Y hoy quiero pedirte, Señor, que me des la fuerza, que me des el valor, que me des la sensibilidad suficiente para actuar con la gracia, el perdón, el amor, la misericordia con la que has actuado también conmigo. Queremos ser ciudadanos del cielo aquí en la tierra, regidos por normas diferentes. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. No podemos actuar igual, no podemos ser los mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer brillar la luz de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que traigas sanidad y restauración al corazón
que ha estado lastimado, que ha estado herido. Que tu promesa de Malaquías de que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, se haga realidad en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Trae restauración, Señor. Permite que podamos construir vínculos de honor, de respeto, de amor, que reflejen la presencia de Cristo en nuestras vidas. Le pedimos en tu nombre, Señor, y agradecemos que una vez más tu palabra nos invite y nos desafíe a tomar decisiones. Que hayan aquí hombres y mujeres con el valor suficiente para obedecer tu palabra. En Cristo que así sea. Amén y amén. Termino leyendo para ustedes el texto de Romanos 15:5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Que así sea en sus vidas. Bendiciones, familia. Gracias.